¿Qué tal? Bienvenidos a Mientras Tanto Vivo, el programa virtual en el que estaremos con ustedes, como ya les habíamos anunciado, todos los viernes a partir de las 7 de la noche en directo, pero que ustedes pueden seguirnos después por otros canales, como nuestro canal de YouTube o también a través de la página mientrastantovivo.com. Queremos agradecer a las personas que durante esta primera semana han manifestado sus opiniones acerca del programa. Más de 10.000 personas han visto este espacio y realmente estamos muy complacidos porque cumplimos nuestro propósito. Y es compartir vivencias, compartir expresiones alrededor de la vida interior con una mirada cotidiana, respetuosa. Y pues estamos nuevamente aquí, hoy con un invitado muy especial y un tema muy interesante. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Adriana. Hola Tuto, ¿cómo estás? Muy buena noche. Aquí en esta cita de todos los viernes que empezamos la semana pasada y como tú lo dices, debo agradecer de verdad todas las manifestaciones de afecto y de cariño que recibimos desde múltiples lugares, digo yo, de Latinoamérica, incluso más allá. Entonces agradezco mucho esa audiencia que creo que también se va a dar, Tuto. Y como tú dices, un invitado muy especial, ¿no? Me permito introducirlo con una pequeña historia. Jaime Patiño lo conocí por allá en los años 90, cuando yo todavía ejercía como periodista, que tenía algunos programas de opinión en Telepacífico, y él era una de las fuentes para hablar de muchos temas de derecho, muchos temas de la justicia en Colombia, temas bien duros. La vida de cada uno, como les conté, cogió su rumbo y entonces me volví a encontrar con Jaime en un suceso pues no muy afortunado. Cuando mi hijo murió, Jaime me llamó y me dijo: Adriana, yo me estoy dedicando a acompañar a familias en duelo y a personas en su trascendencia y quiero irte a visitar. Y Jaime llegó y fue una mano amiga, fue una voz de consuelo para toda esta familia, cosa que le agradezco hoy públicamente. Y supe de este nuevo Jaime y lo invité al programa, o lo invitamos al programa porque creo que es un momento para hablar de eso, de cómo acompañar a las personas en el momento de su trascendencia y a las familias en duelo. Jaime Patiño, bienvenido, es un placer volver a conectarnos en este papel. Buenas noches, Adrianita, es una alegría saludarte, saludar a Tuto, y como tú lo indicabas, trabajamos muchos temas, reformas a la justicia, el proceso de paz en su momento, los temas legislativos, en fin, de manera que fueron muchos temas los que tratamos en la década del 90 y ahora el universo nos junta nuevamente para hablar de temas bellísimos que tienen que ver con los ciclos de la vida, con el paso de los seres humanos por la dimensión de la Tierra, cuando trascendemos, cómo es el viaje a los mundos superiores, cómo es el acompañamiento, en fin, una alegría saludarte y saludar a Tuto. Bueno, muy bien. Jaime, la pregunta es, ¿cómo se da este cambio en tu vida? Y yo ahí voy a hacerte la pregunta por Anita, porque es un personaje clave. Entonces, cuéntame cómo de ese Jaime que yo conocí, dedicado a estos temas tan duros, entra Jaime con estos temas de la trascendencia. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Con qué te encontraste? ¿Cuáles fueron esas experiencias que te llevaron por este camino? Hay una parte que yo disfruté mucho de mi vida y fue el ejercicio del derecho penal. Yo hice una maestría en Barcelona, España, luego un doctorado con la Universidad de Buenos Aires. Me sentía muy a gusto como docente universitario, como investigador en los temas de violencia, criminalidad, haciendo audiencias públicas con jurado en su momento, representando a mujeres, a indígenas, a comunidades negras que habían sido muchas veces injustamente acusados y que mi defensa fue muy importante para mostrar su inocencia. Pero llegó un momento en que el universo, Dios, la conciencia superior, me dijo de una manera muy clara: ya tu ciclo como abogado penalista ha terminado, te estamos preparando para otras etapas, para otro servicio. Y allí tuvimos unas experiencias maravillosas que, si el programa nos lo permite, podemos comentarla, podemos referirla, pero entre ellas la que tú mencionas, Anita. En el departamento del Cauca, en Caloto, vivía un ser muy maravilloso, un ser que a los 5 años de edad fue consciente que tenía el don de la sanación. Imagínate, su madre la invitaba a visitar a una señora enferma, a un amigo enfermo, y Anita percibía inmediatamente qué enfermedad tenía
y si trascendía o no trascendía en ese momento, si se moría o no se moría en ese momento. Y en la medida en que ella fue creciendo, se le fue desarrollando todo ese don que tenía para la sanación. Entonces yo fui testigo de cómo, compartiendo con ella, llegaron muchos casos de personas desahuciadas de hospitales de Bogotá, de Cali, de Medellín, donde los médicos dijeron no había nada que hacer y Anita podía sanarlos. Pero además sanar lugares también. Ella iba, por ejemplo, a muchos sitios donde se habían presentado muchos hechos de violencia, nuestras matanzas colectivas. Y ella nos explicaba cómo, cuando se mataba a una persona, se torturaba a un grupo, todo el dolor, toda la angustia de esa persona y de ese grupo de personas queda en la atmósfera. Ese dolor tiene que ser transmutado, transformado. Ella tenía esa capacidad, ese don para sanar personas, pero también para sanar lugares. Y en Jaime, ese encuentro, sí, Tuto. Disculpa que te interrumpa. ¿Cómo es esto de los dones? Para muchas personas, digamos, eso requiere como una explicación y esa facultad que puede llegar a tener una persona para sanar, para tener conexiones, para tener premoniciones, está basada desde tu conocimiento en qué experiencia o en qué formación o en qué conexión, porque una persona tiene dones. ¿Cómo le llegan los dones? En este momento conocemos a Tuto como periodista, como comunicador, como padre de familia, como amigo. Pero en algún momento el alma de Tuto estuvo en los mundos superiores, estuvo en otros planos. Y allá el alma de Tuto acordó con el universo venir a la dimensión de la Tierra, a este recorrido que él está haciendo. Entonces Tuto, como todas las personas que están compartiendo con nosotros hoy, nacieron en la dimensión de la Tierra y cuando nacimos éramos muy frágiles, muy vulnerables. Si no estaba la madre acompañándonos, el padre, el entorno familiar alimentándonos, sacándonos a que nos diera el sol, nos moríamos. Entonces, desde los mundos superiores, el alma acuerda con el universo venir a hacer un recorrido por la Tierra y trae una misión muy clara y trae unos dones, unos talentos para hacer esa misión. Entonces hay unos seres que a muy temprana edad reconocen esos talentos. Por ejemplo, Jesús Cristo, más allá, digamos, de las miradas religiosas. Era una conciencia que venía justamente a curar a la humanidad, que él podía curar a los leprosos, que los invidentes vieran, que los paralíticos caminaran. Él traía el don de la sanación. Entonces, todos los seres traemos dones, traemos talentos, el de la música, el del arte, el de la sanación. Y hay unos seres que a muy temprana edad reconocen los dones. Recordemos, por ejemplo, los grandes maestros de la música. Mozart. A los 5 años de edad, sin haber pasado por una academia, por bellas artes, por la universidad, escuchaban en el piano a un intérprete, ellos podían sentarse e interpretar la obra. Y a los 9 años estar construyendo grandes obras musicales. Es un don, es un talento. Entonces, todos los seres humanos traemos esos dones, esos talentos. Algunos, como Anita, que mencionábamos ahora, lo reconocen a muy temprana edad, pero hay muchos seres que trascienden, es decir, se mueren, parten y no reconocen sus dones, como tampoco reconocen su misión. Y hay seres que pueden descubrir sus dones muy tardíamente, a los 70, a los 80, a los 40 años. Pero todos los seres humanos podemos reconocer nuestros dones. Y hay muchas formas para reconocerlos. Y Jaime, ¿reconociste dones en este intercambio con Anita o simplemente Anita despertó en ti esa necesidad de ir a entregar un trabajo más allá del que ya hacías y un trabajo para acompañar en esto de los seres a trascender? ¿Cómo fue esa evolución tuya al lado de este ser tan especial como es ella? Es que Anita tenía el don de mirar existencias pasadas. Eso es una maravilla. Entonces, cuando Anita, por ejemplo, te voy a comentar una experiencia. Ajá. Estábamos con Anita en Casaloma, en Caloto,
cuando llegó una buseta, porque a ella no llegaban 2 o 3 personas, sino que llegaban a veces buses para que ella las acompañara. Llegó una buseta. Cuando se bajó la primera persona de la buseta, me dijo, mira, esa persona que viene allá, en otra existencia tuvo esclavos y los maltrató y les colocaba los grilletes a los esclavos, ¿no? Cuando esa persona se acercó donde Anita, por respeto yo me fui a retirar. Ella me dijo, no, Jaime, puedes quedarte aquí en este encuentro. Y él le dijo, soy profesor de la Universidad del Valle y tengo unos dolores impresionantes en los tobillos. Son unos dolores que no los puedo soportar. He visitado los médicos de Cali, de Bogotá, de Medellín, los médicos alternativos. Me han hecho de todo y los dolores continúan. Y Anita le dijo inmediatamente, esos dolores tienen que ver porque en una existencia pasada tú maltrataste a muchos seres humanos y le colocaste los grilletes. Anita, ¿y qué tengo que hacer? La solución es muy fácil. Yo te voy a llevar allí a una casita del perdón. Ella tenía ya una casita del perdón y lo orientaba para que entrara a la casita y ella lo estaba asistiendo durante todo el proceso. Tienes que abrir tu corazón y pedirle perdón a todos esos seres que tú maltrataste, que tú le colocaste los grilletes. Ella lo orientaba y lo dejaba allá y se regresaba donde estaba el grupo y seguía acompañando a otras personas. Cuando a las 2 o 3 horas iba subiendo la persona con una sonrisa grandísima y le decía, Anita, no tengo ningún dolor. Como uno es racional, porque uno viene de las ciencias sociales, y en ese momento yo estaba haciendo la transición, yo le tomaba el teléfono a él y el nombre, y lo seguía llamando cada 8 días, cada mes, cada 2 meses, a ver si el dolor persistía. Y me decía, no, el dolor pasó inmediatamente. Entonces, Anita, cuando te veía a ti, Adriana, ella podría ver esta existencia, pero también existencias pasadas. Entonces, cuando nos encontramos en el primer encuentro, ella inmediatamente dijo que los dos habíamos estado en muchas existencias pasadas haciendo un trabajo de servicio, no como pareja, sino haciendo un trabajo de servicio, de mucho acompañamiento. Eso nos permitió entonces avanzar muchísimo y ella me invitaba siempre a todas sus tareas, tanto en Colombia como en el exterior. Viajamos por Argentina, por Brasil, por muchos lugares, sanando personas y sanando lugares también. Bueno, empecemos a entrarnos en este tema acerca del acompañamiento cuando las personas van a trascender. Existen asociaciones de tanatología en experiencias como en México, existen personajes en la historia que han cumplido como este rol. Elizabeth Kluber, que estuvo viviendo las 2 guerras mundiales, acompañó a algunas personas. Y yo realmente descubrí esto ahora investigando para llegar a este encuentro, que de alguna manera eso se vuelve un oficio espiritual, personal. Para una persona como usted que ha tenido esta experiencia, ¿qué es la muerte? No, la muerte es el paso a otra dimensión, es el paso a otro plano, es una puerta donde tú pasas a otra dimensión. Tú estás ahí sentado, Tuto, igual a Adriana, y todas las personas que nos están acompañando en este momento. Nosotros somos un ser integrados, somos una unidad, donde tenemos una parte que es de la tierra, que es la naturaleza humana, y tenemos una parte que es espiritual, cósmica o superior. El nacimiento es un acto sagrado que permite la unión de la naturaleza humana que se forma en el vientre de la madre con el verbo, con la luz, con la conciencia que desciende de otros planos. El ser humano es esto, es esta unidad. Y cuando uno trasciende, de la manera en que trascienda, en un accidente de tránsito, en un hecho de violencia, por un infarto, por una enfermedad prolongada, lo que se produce es esto. El cuerpo que es de la tierra regresa a la tierra, pero el alma, el espíritu, la conciencia, la energía vital,
como tú puedas llamarla, no muere. La energía vital, la conciencia, pasa a otros planos, a otras dimensiones. Y en esas dimensiones continúa creciendo y expandiendo su conciencia. El tuto que tenía 1 mes era un ser indefenso, vulnerable. Otra cosa el tuto de 1 año, de 5 años, de 14 años. Igual la persona que trasciende. Cuando el hijo de Adriana trascendió, era un ser con un nivel de conciencia. En este momento él ya ha hecho un recorrido en los mundos superiores. Ya no es el mismo ser. Él ha crecido. Su conciencia se ha expandido. Y desde el lugar donde se encuentra, está iluminando a Adriana para que ella pueda vivir su trabajo del duelo. Si no fuera así, seguramente Adriana no estaría con nosotros en este programa. Las personas que no logran hacer un trabajo de duelo son personas que pasan por experiencias muy difíciles. Cuando trasciende el papá, cuando trasciende el hijo, cuando trasciende el ser querido, entran en etapas de mucha tristeza, de mucha depresión. Muchos dicen, yo recuerdo, por ejemplo, cuando acompañaba a un padre de familia con un niño de 5 años, que lo amaba. Al niño se le había manifestado una leucemia. Yo lo acompañé en toda esa etapa. Y cuando el niño trascendió, el papá gritaba y lloraba y decía, no tiene sentido mi vida. El sentido de mi vida era mi hijo. Me quedé ya sin sentido de la vida. Cuando comenzamos a acompañarlo en el trabajo del duelo, hacer ese viaje en el trabajo del duelo, nos dimos cuenta indudablemente que el niño tenía 5 años, pero el alma del niño tenía miles de años. Era un ser luminoso y maravilloso. Y desde los mundos superiores, el alma de ese niño comenzó a orientar a su padre, a iluminarlo, a darle la fortaleza. Y muy rápidamente el padre pudo comprender los ciclos de la vida. ¿Qué son los ciclos de la vida? En este momento, nosotros estamos en la dimensión de la tierra, pero todos vamos a trascender en algún momento. Y cuando ello se presenta, ya no seremos de la tierra, ya pasaremos a otro plano, a otra dimensión. Pero la vida continúa allá, porque la vida es una, sino que la vida se manifiesta en los mundos superiores y cuando se manifiesta en la tierra, asume un cuerpo. Porque en la tierra todos los seres vivos tienen un cuerpo. Las plantas tienen un cuerpo, los animales tienen un cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo. Si nosotros creemos en Jesús, o en la Virgen, o en una conciencia superior, o en nuestros padres, los míos, por ejemplo, que ya trascendieron, pues en los mundos superiores no necesitan cuerpo, porque están allá en conciencia, en alma, en espíritu. El cuerpo solo en la dimensión de la tierra. Entonces la vida es una. Se manifiesta en un ciclo en los mundos superiores, otro ciclo en la tierra y otro ciclo en los mundos superiores. Lo opuesto a la muerte no es la vida. Lo opuesto a la muerte es el nacimiento. Porque en la vida de un ser humano, Tuto, como tú bien sabes, uno vive momentos de alegría. Adriana los ha tenido en sus programas, en sus realizaciones, en sus proyectos, pero también momentos de tristeza, acompañando a su hijo, la pérdida de un hijo que es tan duro. Ha tenido momentos de incertidumbre, de confusión, pero en la vida de un ser humano hay 2 momentos esenciales, que son el momento del nacimiento y el momento de la trascendencia. Y Jaime, yo quiero interrumpir. Son momentos de mucha luz. Eso quería llegar a ese punto, ese momento de la trascendencia. Tú dices, son momentos de mucha luz. Entendemos esa maravilla del nacimiento. O sea, cuando han observado nacimientos, esa felicidad de los padres, de la gente que lo está acompañando, realmente es algo maravilloso. Pero ese momento de la muerte siempre para nosotros está asociado, por supuesto, con el dolor de la despedida. Para ese ser, ¿cómo debería ser ese momento de la muerte? ¿Qué has aprendido acompañando a las personas que han trascendido? Claro que sí. Te quiero compartir una experiencia. Mi último libro, El vuelo del colibrí morir con dignidad, Acá lo tengo. se lo dedico a un ser muy especial, que se llama Livia. Y Livia fue una monja. Y a Livia se le manifestó
un cáncer en el páncreas. Y Livia fue a Medellín, donde unos médicos que tienen unos desarrollos grandísimos en materia de páncreas, le hacen exámenes y demás, y le dicen, Livia, no hay nada que hacer, ni intervención quirúrgica, ni quimioterapia, ni radioterapia. Y Livia había leído mis libros anteriores, Sin miedo a morir, por ejemplo. Ella me llama desde Medellín y me dice, mañana voy para Armenia para que me hagas un acompañamiento. Y comenzamos el acompañamiento. ¿En qué consiste el acompañamiento? En entender los ciclos de la vida, en comprender que todos los seres humanos hemos vivido diversas experiencias. En el recorrido por la tierra hemos tenido diferencias, desencuentros con los padres, con los hijos, con la esposa. Hemos tenido rupturas afectivas. Tenemos muchas cargas emocionales. Todo eso hay que sanarlo. Todo eso hay que sanarlo. Entonces Livia, en todo ese proceso, entendió que ya había llegado su momento para trascender. Pero lo entendió con amor y con claridad. Y convocó a toda su familia a una finca. Y fue toda su familia, una familia paisa muy numerosa. Vinieron hermanos de Estados Unidos, muchos puntos del planeta. ¿Y qué les dijo ella? Yo he venido a reunirme con ustedes a hacer una gran fiesta. Yo no he venido a llorar, yo he venido a una gran fiesta. Y lo primero que quiero decirles es que les agradezco de todo corazón su compañía, porque yo aprendí que cuando uno nace, dijo Livia, cuando uno nace, el universo en su sabiduría coloca en la dimensión de la tierra las personas que lo van a acompañar a uno en el viaje por la tierra. Los padres, los abuelos, los tíos, los primos, compañeros de kinder, de colegio, de universidad, esposos, esposas, socios. Entonces, quiero agradecerle a todos ustedes porque ustedes han hecho mi vida muy grata y muy feliz. He entendido que ha llegado mi momento de regresar a los mundos superiores. Y es una fiesta, porque así como he hecho este viaje por la tierra, que lo he hecho sirviendo a mi familia, aprendiendo, sirviendo a las comunidades, ahora me voy al encuentro de los mundos superiores. Regreso a los mundos superiores, a ese viaje maravilloso. Y cuando Livia se acercó a ese momento final, pudo partir en la mayor paz, en la mayor tranquilidad, en el mayor amor. ¿Y su familia, Jaime? Y su familia también. Su familia toda la acompaña con mucho amor. Sí, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos. Jaime, hoy estamos viviendo una realidad y es la dificultad para que los familiares puedan despedir a sus seres queridos cuando van a trascender. Esto por todo lo que estamos viviendo alrededor de la pandemia, todos los riesgos y todas las medidas médicas que se toman para que una persona, cuando entra a una clínica, no sabe en las condiciones en que pueda volver o si puede volver a ver a su familia, incluso acompañarla en el ritual de despedida que puede ser tradicional de acuerdo a donde se encuentren, porque no es un tema solo de nuestro país, sino, digamos, en el sepelio. ¿Cómo se puede trabajar esa situación hoy para las dos partes? Para quienes despiden a ese ser querido y para quien quiere despedirse de su ser querido, cuando esto se logra y qué pasa cuando no se logra además. Cuando no hay nada que hacer porque no hay una persona como usted, no hay un ingreso al hospital para poder hacer esta despedida tan importante para vivir el duelo. Mira, Tuto, muy importante tu pregunta. Mira lo que estamos haciendo. Todas aquellas personas en cualquier lugar del mundo, Nueva York, Italia, Guayaquil, muchos lugares, Colombia, donde la persona está con coronavirus, en cuidados intensivos o está en la casa, muchos se han recuperado, pero muchos han trascendido. Entonces, ¿qué hemos hecho? A través de las plataformas virtuales, nos hemos conectado toda la familia, así como estamos conectados hoy. Y yo dirijo una ceremonia de despedida, que incluye un primer elemento, el reconocimiento. Generalmente muchas personas cuando van a trascender
dicen, yo no hice nada en la vida, se me acabó el tiempo, mis obras no han concluido, estoy muy deprimido porque no hice nada en la vida. Hay que invitarlo al reconocimiento, que él fue hijo, que él fue amigo, él estuvo en el colegio, en el equipo de fútbol, en el equipo de voleibol, de ciclismo. Jaime, y lo ayudamos dando las gracias también, ¿no? Me parece a mí que si la familia está ahí, es gracias papá, o gracias mamá, o gracias hijo, porta, eso le ayuda en ese reconocimiento de que su vida valió la pena, ¿no? Ahí viene la gratitud gratitud de tu presencia ha sido muy importante, tu compañía. Si es mi papá, por ejemplo, ¿no? Agradezco tu presencia y tu compañía durante todos estos años. Yo quisiera que siguieras viviendo mucho más tiempo para seguir compartiendo contigo. Pero como ha llegado tu momento de trascendencia, te autorizo entonces a partir, a que partas en la mayor... ¿Cómo así te autorizo? ¿Por qué esa expresión de te autorizo? ¿Eso de dónde surge esa expresión? Claro. Porque las personas tenemos muchos apegos. Se apegan, claro. Entonces, ahí me ha tocado casos, por ejemplo, de una persona moribunda en cuidados intensivos en un hospital con una enfermedad terminal y los médicos dicen, no sé por qué este abuelo no se ha ido, no sé por qué esta mamá no se ha ido. Sí, muy recurrente ese tema. Y no se ha ido porque los hijos o el esposo o algún familiar va a decirle, tú no te puedes ir, tú eres el eje de la familia, tú eres lo más importante, no nos puedes dejar. Entonces hay que autorizarle a partir, a decirle con amor, quisiera que te quedaras muchos más años, ¿no? Pero en este momento te corresponde volver a los mundos superiores, parte en tranquilidad, parte en amor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en estas ceremonias? Reconocimiento, gratitud, hacer el trabajo de perdón y reconciliación. Porque ese punto es importante. Jaime, hay padres e hijos que hace 10 años no se ven, que tuvieron diferencias, o hermanos, o he tenido esposos que han tenido una mala separación, que se han odiado, que han tenido diferencias muy grandes. Es el momento del perdón y el momento de la reconciliación. Jaime, ¿cómo maneja esta situación cuando, digamos, el paciente o la persona que va a trascender está inconsciente? Ahí usted habla, digamos, de unas conexiones con el universo, habla del tema del espíritu de alguna manera, en la forma como se está expresando, lo deja entrever, pero si la persona está inconsciente, ¿igual se ejerce este ritual? Claro. Tú tienes una dimensión externa que son tus emociones y sentimientos, tu mente y tu cuerpo físico. Cuando una persona está inconsciente, en estado vegetativo, en estado de coma, su mente no nos puede responder, pero su alma sí, su dimensión interna. Ese ser tiene una dimensión interna. Tú la puedes llamar alma, espíritu, esencia, conciencia. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Un encuentro de alma a alma. Yo me acerco al ser virtualmente o presencialmente, le pido permiso al universo para acercarme a su alma y me acerco a su alma y le explico lo que él ha vivido. Viviste un atentado, tuviste un accidente, pasaste por una enfermedad, estás en un estado de coma, ¿no? Y los médicos ya han anunciado que tus signos vitales, todo, vas a partir. Entonces no te resistas, abre tu corazón, sigue la luz, pasa al otro plano, pasa a la otra dimensión y uno le ayuda. Porque es que, como veíamos ahora, hay dos momentos, Tuto, en la vida de un ser humano, dos momentos esenciales. El momento del nacimiento es un momento de luz. Cuando Adrián estaba allí, teniendo a su hijo, es un momento de luz. Allí estaba el entorno familiar acompañando. Pero en otros planos, en otras dimensiones, hay conciencias de luz que están acompañando el nacimiento. Y en el momento de la trascendencia es igual. Donde la persona esté en su casa, en el hospital, en cuidados intensivos, en la calle, si fue un hecho de violencia, allí se forma un momento sagrado, un lugar sagrado. Y se abre una pregunta. ¿Usted por qué sabe eso?
¿Usted por qué sabe que eso pasa? Yo puedo interpelar allí en esa pregunta, Tuto, me permite, Claro, no para sí. responder por Jaime, Pero, sino que claro. hace rato estoy que cuento. A ver, y yo creo lo mismo, y vuelvo a traer a Elizabeth Kubler-Ross, Tuto, con la que tú arrancaste, y seguramente a Raymond Moody, y seguramente a tantos que han escrito y que han acompañado a los seres que estaban a punto de trascender. Y le puedo hablar a todos los que nos están escuchando, porque este ejercicio lo he hecho varias veces y me han dicho sí. Cuando han tenido personas que están cerca a su momento de la muerte, esas personas empiezan a nombrar a conocidos que ya partieron hace muchos años. Y lo que dicen es, aquí está, vino por mí, yo lo veo. Y esto es un patrón absolutamente repetitivo. Bruce Grayson es una persona que se dedicó a estudiar las experiencias cercanas a la muerte y él hace una escala de las manifestaciones de estas personas que estuvieron clínicamente muertas y después volvieron. Y él habla de unas manifestaciones que son iguales para todos. Por ejemplo, esto de ver seres, o seres que fueron sus familiares y que ya trascendieron, o un ser espiritual. Esto de hacer un recuento rápido de cómo fue su vida, pero en cuestión de segundos, de ir por un túnel, de sentir que se caían. Hay unos patrones que son como seguidos. Entonces, pues yo sí creo, Jaime, y eso te quería preguntar, la gente empieza como a narrar que se encuentra con seres y creo que sí hay como este mundo mágico que se abre a recibirte. Y yo te digo, en la experiencia personal, y lo dije en el programa pasado, cuando yo llegué al hospital, Juan ya no estaba, ya estaba muerto Juan, pero yo siento que yo le hablé a él y él todavía estaba allí. Y parte de lo que nos enseñan estas experiencias cercanas a la muerte documentadas, en estos libros muy interesantes, es que la gente siente, hay una experiencia extracorpórea, la gente sale de su cuerpo y ve lo que está pasando en un nivel superior. Y también hay relatos de eso. Entonces es lo que pues tantos han estudiado, un Raymond Moody, tantos han estudiado y han documentado. Entonces yo diría, yo no sé, ay Jaime, ya te doy la palabra, pero a la pregunta de Tuto es, no es el primero que lo dice y en esto hay mucha literatura, gente muy seria, ¿no? Quiero decir que aquí no se trata pues incluso del plano científico. Incluso por del plano supuesto, científico, la escritos Universidad de médicos. Virginia en Estados Unidos tiene un instituto de estudios perceptuales que se dedica a esto. Esto ha sido debate en Naciones Unidas, esto es debate en simposios médicos, este ya no es un tema que es considerado como de brujería, y me permiten la palabra aquí, es un tema muy presente y es un tema donde la ciencia también está poniendo el ojo. Entonces, Jaime, allí ya te doy la palabra un poco para tu opinión respecto a la pregunta. Sí, mira, Adriana y Tuto, y oyentes, mi misión en este momento es acompañar a las personas en el proceso de partir. Como veíamos ahora, antes acompañaba en los procesos jurídicos, ahora acompaño en otros procesos. Y acompaño hace más de 20 años. Entonces, el universo me ha permitido, a través de los moribundos, tener estas vivencias, estas percepciones, estas enseñanzas, que es lo que yo comparto en los libros, y lo que yo hablo no es lo que yo he leído, sino lo que he vivido, acompañando a personas en el proceso de trascender. Entonces, Tuto, no es lo mismo, todos vamos a partir en algún momento. Si tú le preguntas a todas las personas que nos están oyendo, todos somos conscientes que en algún momento vamos a partir. Pero no es lo mismo cuando una persona parte con rabia, con dolor, sintiendo que no ha hecho nada en la vida, con muchas dificultades, con muchos temas para sanar, apegado a la persona, apegado a las cosas, con miedo a partir. A una persona como Livia, la que te refería ahora, se prepara para el proceso de partir. Entonces ella parte tranquilamente. Cuando una persona tiene miedo para partir, cuando una persona no se ha preparado, cuando una persona se niega a partir, allí no hay mucho que aprender, Tuto. Cuando una persona abre su corazón, comprende los ciclos de la vida, comienza a comunicarse con otros planos, con otras dimensiones, el universo le permite que esa persona esté un tiempo en la dimensión de la Tierra para resolver los asuntos prácticos, despedirse de sus seres queridos, despedirse de los lugares queridos, de los bienes, las deudas, la herencia, entregar los bienes. Jaime, hay una pregunta. Hay una frase del Papa Francisco que me gusta mucho, y él dice que no se necesitan personas creyentes, sino gente buena. Muchas personas sencillamente no creen en nada de lo que nosotros creemos.
no creen en el universo, no creen en el alma, no creen en la trascendencia, pero han sido personas que han tenido una vida, digámoslo, ejemplar si se quiere, o no ejemplar, pero no tienen como este tipo de ritualidades o de creencias. ¿Qué manejo le damos, o perdón, qué manejo le da usted a una situación como esta, donde, pues no, sencillamente para él fue llegar, cumplir su camino por este plano y chao? Y uno podría decir que eso no le quita, creer o no creer, no le quita mérito. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, ya te voy a contestar, Estatuto, pero no alcancé a terminar de la pregunta que me has hecho anteriormente. Okay. Entonces, cuando la persona no tiene miedo a partir y se prepara, el universo le permite resolver los asuntos prácticos de la Tierra, pero el universo le permite que su conciencia se instale ya en otros planos y comience a mirar hacia dónde va, el viaje que va a comenzar y los seres que lo van a acompañar. Cuando tú naciste, hubo unos seres que te acompañaron a caminar, a aprender a leer, aprender a escribir. Y cuando uno va a comenzar este otro viaje, hay unos seres que lo van a acompañar. ¿Cuáles son esos seres? Los seres que uno conoció en la tierra, los seres que uno más amó y que ya partieron. Cuando le corresponda a Adriana partir, allí va a estar Juan, por supuesto. Esa es mi gran esperanza. Y mostrándole el camino, ¿sí? Pero además de la gran esperanza es la certeza también. El gran abrazo, va a llegar allí. Acompañándote y mostrándote el camino, ¿sí? Entonces, los seres pasan por una experiencia linda, Tuto, que se llama una mirada retrospectiva de la vida, ¿no? Que es desde el momento de tu nacimiento hasta el momento en que estás partiendo. Porque el alma hace un balance de lo que tú has hecho en la vida, de las cosas positivas, dónde se te fue la mano, si identificaste la misión que venías a hacer, si la realizaste, si reconociste tus dones. Es algo realmente muy maravilloso. Bueno, les cuento que tenemos varias preguntas y quiero como pasárselas, ¿no? A ver, entonces aquí hay comentarios. Ángela Parra nos dice, cuando mi abuela partió, un tío me avisó en sueños que ella lo iba a acompañar. Hay otras personas que me dicen y están ahí comentando eso de que alguien lo acompaña, es cierto. Nos preguntan cuál es ese paso a paso para acompañar en la trascendencia, cómo prepararse para esa trascendencia, Jaime, cómo vivir en paz o tranquilo y preparado para trascender, pregunta Hernando Toro Parra. A todos ustedes los saludamos, gracias por estar conectados con nosotros. Hago este cúmulo de preguntas para elaborar un poco más allí. Tú nos venías diciendo, ok, entonces darle el reconocimiento, las gracias para que él sepa que su vida tuvo sentido. 2, que esté el tranquilo, que todo lo dejó como arreglado. 3, el perdón. Y ahí yo había escuchado en el estudio que hice que era... Pero, Mona, dime. Dale. No, era cómo esto perdonar, porque es un poco sigue, el reproche. El reproche, no quiero decir el reproche de tú no hiciste, sino me hubiera gustado tener más tiempo para que nuestra relación hubiera sido mejor o algo así. Hay palabras muy amorosas que pueden no perturbar tanto a la persona que se está yendo y transar esas deudas de pronto de las peleas que tuvimos, Jaime, que la persona se vaya mejor. Un paso a paso, ¿cómo es esa compañía? La persona se está muriendo, entonces ya tú nos venías contando eso. Claro, muy bien. Por ejemplo, a mí me dicen, mira, Jaime. Pero yo quiero antes de esa respuesta, la respuesta a mi pregunta anterior. Perdóname, Jaime, mi pregunta a la pregunta anterior es, ¿qué pasa con el que no cree? Claro, claro. ¿No? El universo es tan generoso que también lo acompaña. Yo, por ejemplo, acompaño católicos, cristianos, ateos y personas que abrazan filosofías orientales, budistas, taoístas, en fin. Y el acompañamiento, por supuesto, respetando las creencias de los seres. Entonces, el universo es tan generoso que así tú no creas, tú pasas por esas experiencias, ¿no? Tú recibes la luz también, tú recibes el acompañamiento en ese proceso, digamos, hacia los mundos superiores, ¿no? El universo en eso es supremamente generoso, ¿no? Porque más allá de las creencias, tú vives unos ciclos, así tú lo reniegues, así tú no los crees. Entonces el acompañamiento, digamos, es real. Yo he acompañado, por ejemplo, ateos, profesores universitarios,
que en la parte final han tenido experiencias maravillosas. Por ejemplo, de visualizar a conciencias de otros planos que han descendido a acompañarlos y que se replantean esa mirada que tenían. En cambio, hay otros que continúan firmes hasta el momento final, que además son seres muy amorosos. Yo conozco ateos que son más espirituales que un católico o un cristiano, porque tienen una vida de honestidad, de transparencia, de amor. ¿Y cuántos católicos que hoy han comulgado y se han confesado se apropian de recursos y golpean a la esposa y maltratan a los hijos y son violentos? En fin, ¿no? Entonces no importa las creencias. Todos los seres humanos hacemos el recorrido por la tierra y cuando nos corresponde el momento hay que pasar a otros planos, a otras dimensiones. Ahora, lo que decían, digamos, las personas que están haciendo preguntas es muy clave. Todos los seres que yo he acompañado en el proceso de partir, incluso hay seres que 6 meses antes comienzan a visualizar los seres que descienden a acompañarlos. Y sienten la muerte. Miedo a morir. ¿Cómo dices? Sienten la muerte, sienten que hay algo en el alma de uno que sabe que como que está llegando su momento. Claro que sí, por supuesto. No hay una intuición muy clara que ha llegado el momento de partir. Pero también visualizan los seres que descienden a acompañarlos y hablan con ellos y conversan con ellos. Entonces esa parte, digamos, es una fortaleza muy grande. Okay. Entonces, durante todo el proceso, tú lo que estás haciendo es integrar muchas actividades. Hay momentos en que el paciente terminal quiere estar en silencio. Que tú hagas con él un trabajo de silencio, un trabajo de meditación. Hay momentos en que él necesita hablar para sacar de su ser todo lo que tiene dentro de su ser. Y tú no lo interrumpes, sino tú amorosamente y con mucha compasión lo escuchas. Y hay momentos donde él tiene preguntas, donde él tiene interrogantes. ¿La vida termina aquí? Cuando yo me muera, ¿ahí termino todo? ¿O realmente hay vida más allá de la muerte? Entonces, ya la persona te hace preguntas de ese tipo que te lleva a unos conversatorios con él, a unos encuentros con él. ¿Sí? Pero hay una etapa que es muy interesante, que también hay que mencionarla y que hemos venido acompañando mucho en este momento, incluso virtualmente. El caso del abuelo en el norte de Italia o en Guayaquil, que trascendió en una unidad de cuidados intensivos, con miedo, trascendió solo, en un cuarto frío, sin despedirse de los seres queridos. ¿Y qué estamos haciendo tú y Adriana? Estamos haciendo ceremonias virtuales donde toda la familia se conecta y allá hacemos el trabajo de despedida con él, el trabajo de agradecimiento, de reconocimiento, el trabajo de perdones, el trabajo de reconciliación y el trabajo de que continúe su camino. He tenido experiencias, por ejemplo, donde un padre y un hijo tuvieron hace 10 años una diferencia muy grande, que incluso se fueron a las manos. Un esposo y una esposa que tuvieron diferencias muy grandes con hijos, una separación muy fuerte, no se volvieron a hablar. Y uno de ellos le da un infarto o pasa por un proceso terminal. ¿Y allí qué hacemos? Un trabajo de perdón. ¿En qué consiste el trabajo de perdón? Sencillamente en abrir el corazón para decirle al otro ser, si con mis actos, con mis pensamientos y con mis palabras te causé daño, te pido perdón. Me perdono a mí mismo para que no quede en mí ningún sentimiento de culpa. Y de todo corazón te perdono a ti por las palabras, por las acciones que me causaron mucha ofensa. Estamos en paz, estamos en reconciliación. Puedes partir en la mayor paz, en la mayor tranquilidad. Ese es el Cuando una persona decide quitarse la vida, ¿cuál es su interpretación frente a esta situación y cómo es la interpretación con sus seres queridos? Porque aquí, Mira, Tuto, aquí no hay... en esta pandemia
he acompañado a familias donde un integrante de la familia ha interrumpido la vida. Y he hecho muchos acompañamientos durante la etapa de la pandemia. ¿Qué ocurre con el suicidio, con la interrupción de la vida? Todos los seres humanos tenemos un momento para nacer y un momento para trascender. ¿Qué es lo ideal? Nacer en el momento en que nos corresponde. Antiguamente, tu mamá, tu abuela, tu tatarabuela, tenían los hijos en el momento en que les correspondía. En esa época no había ecografías y demás, ¿no? Hoy en día, por comodidad, muchas veces de la joven y por comodidad del ginecólogo, cuando la mujer se presenta donde el ginecólogo y le dice, estoy embarazada, y le muestra la ecografía, el ginecólogo determina cuándo van a nacer y la hora. Su niño va a nacer el 7 de diciembre del 2020, ¿no? Y resulta que no es así. El niño debe nacer en el momento en que le corresponde nacer, a no ser de que se requiera una intervención quirúrgica o que ella esté viviendo una enfermedad. Igual en el momento de trascender. Todos tenemos un momento de trascender. Y lo ideal es partir en ese momento. Cuando la persona por alguna circunstancia, por una crisis económica, por una crisis afectiva, por una enfermedad, interrumpe la vida, pues parte antes del momento en que le correspondía. La persona en su depresión, en su dolor o en su decisión, cree que termina con la vida. Y la primera sorpresa es que la persona colgada, está colgada, su cuerpo colgado, su alma está encima del cuerpo. Y su alma está viendo el cuerpo. Y su alma inmediatamente se da cuenta que cometió un error, que no era el momento para interrumpir la vida. Pero además la depresión se amplía. ¿Y por qué se amplía? Porque está viendo la tristeza de sus seres queridos, la tristeza de los padres, de la esposa, la tristeza de los hijos. Entonces, cuando eso ocurre, Tuto, hay que hacer un trabajo con la familia, porque la familia está destrozada, con mucho dolor, por el ser querido que ha partido. Pero también hay que acompañar a esa alma que ha interrumpido la vida, para que esa alma pueda encontrar también la luz y para que esa alma haga un trabajo de perdón, porque ese ser quebrantó una ley superior. En la dimensión de la tierra tenemos unas normas que son hechas por los seres humanos, la constitución política, el código penal, el código laboral. Pero en la dimensión de la tierra hay unas leyes superiores que no pueden manipular los seres humanos. La primera ley es la ley del nacimiento. En la dimensión de la tierra, todos los seres vivos nacen. Nacen las plantas, nacen los animales, nacen los seres humanos. La segunda ley, en la dimensión de la tierra, todos los seres vivos toman un cuerpo. Tenemos un cuerpo nosotros, los animales también, los árboles también. Y hay muchas leyes superiores, la ley de la armonía, del equilibrio, del libre albedrío. Pero hay una ley superior que dice, en la dimensión de la tierra, todo ser vivo trasciende. Las mascotas trascienden, de viejitas, por un accidente, por lo que sea. Los árboles también y nosotros también. Imagínate un dictador de cualquier país que diga, a partir de hoy en mi país no nace nadie más. Sí, tú no puedes manipular eso. Tú puedes manipular el salario mínimo. Tú puedes manipular un artículo del Código Penal, la cadena perpetua. Tú puedes manipular cualquier cosa. Pero tú no puedes manipular leyes superiores. Tú no puedes decir, a partir de hoy en Colombia no muere nadie más. Eso el ser humano no lo puede manejar, porque eso responde a leyes superiores. Entonces la persona que ha interrumpido la vida, más allá de sus creencias, más allá de las miradas, ha quebrantado una ley superior. Así como en la dimensión de la tierra, ¿no? Si el gobernador, si el alcalde, si el ministro se apropia de unos recursos, si tú matas a una persona, ¿qué te sucede? Llega la fiscalía, hay una investigación, hay una acusación, hay un juicio, te pueden privar de la libertad, ¿sí?
Cuando tú quebrantas una ley superior, tienes que equilibrar ese hecho. Y por supuesto que el universo es generoso para ayudar a equilibrarlo, ¿no? Jaime, y ese es un punto importante porque creo que, y te lo digo desde la experiencia de compartir con muchas madres cuyos hijos se han ido por mano propia o se han suicidado, para decirlo de la forma en que es. Duele mucho, la verdad es que esto es impresionante lo que se vive. Ahí entran, y yo creo, Tuto, que esto es como de un programa aparte, la verdad. Siento que el tema de suicidio hay que traerlo desde muchos ángulos, pero hay que entender lo que es más allá de esta tradición judeocristiana de castigo y premio, Jaime, ¿no? De pecado. Claro que sí, yo creo que claro es que sí. entender eso, porque no hay que ponerle más culpa a la persona que de por sí ya tiene culpa. Mire, cuando se muere alguien tan cercano a uno, como en el caso de un hijo, hay una culpa per se, no importa cuál haya sido el motivo, porque uno como papá dice, yo ¿por qué no pude salvarlo frente a la muerte? Y aquí hay una pregunta de alguien que dice, ¿y qué pasa cuando se van niños? Y entonces eso es lo que uno dice, ¿por qué no lo pude salvar? Bien sea frente a un accidente, frente a la enfermedad y mucho más frente al suicidio. Déjame compartirte esa experiencia que acabo de vivir. Dale, ¿sí? dale. Así como ustedes se reúnen en Cali, un grupo de madres que han perdido a sus hijos de diferentes maneras, aquí en el Quindío hay un grupo de madres Fundación Mamita se llaman ellas. Y yo comparto con ellas talleres, encuentros. Y hay madres que han perdido a sus hijos por hechos de violencia, se los han matado, han perdido por enfermedades y también porque han interrumpido la vida. Y en estos días estuve acompañando a una madre que su hijo de 18 años, hace 2 años interrumpió la vida. Y resulta que muy recientemente la madre visualiza al hijo, donde el hijo llorando le dice, mamá, quíteme la soga del cuello, que no me la he podido quitar. Y uno podría decir, es una ficción, no, ella se lo está imaginando, ella está alucinando. No, es real, es real. En ese caso en particular, el ser todavía no ha logrado resolver ciertos temas y hay que ayudarlo. Y entonces, ¿qué hicimos? Reunirnos con toda su familia y desde allí hacer una ceremonia para conectarnos con el alma de este ser y poder acompañarlo en el trabajo que él estaba haciendo, ¿no? Y ayudarlo a hacer un trabajo de perdón para que él pudiera continuar su camino tranquilamente hacia los mundos superiores. Jaime, ya estamos cerrando casi el programa, pero creo que uno de los propósitos de hablar de la muerte es porque nos la han puesto de frente de manera reiterativa y parece, ya lo habíamos dicho en el otro programa, pero lo reitero, y es que parecería que cuando hablábamos de las masacres, de la violencia, sentíamos como que ese era el problema del otro. Hoy con el COVID nos están diciendo, estamos en una posibilidad y estamos en un alto riesgo todos. ¿Usted qué le puede decir a las personas que hoy viven en esta nueva normalidad, como se llama, en esta cotidianidad, frente a la forma como se debe asumir la vida y frente a la forma como se debe enfrentar la muerte? O sea, todos los seres humanos tenemos que reconocer que la vida es un regalo que el universo nos ha dado para vivirla no de cualquier manera, sino para vivirla con mucha alegría, con mucho amor, con mucho entusiasmo, disfrutando de todos los regalos que el universo nos da, disfrutando del encuentro de la mañana para tomarnos el café, de la biblioteca allí de Adriana, disfrutando con la familia, disfrutando con los amigos, disfrutando de los parques naturales, disfrutando de los viajes que uno hace. Pero también con la claridad que en algún momento uno va a trascender y que cuando ese momento llega, si uno logra haber vivido bien, haber identificado su misión, sus dones, haberla realizado, uno llega muy tranquilo a ese momento final, porque sabe que no va a morir. Cuando uno dice, mi padre murió, mi hijo murió, realmente no han muerto, han terminado un ciclo en la tierra, porque su esencia, su conciencia, su alma continúa creciendo en otros planos y en otras dimensiones. Y desde esos planos continúa en comunicación con nosotros, sino que se trata de una comunicación más sutil, Tuto, ¿no? Nosotros ahora podemos comunicarnos por Facebook, podemos comunicarnos por Internet, por muchas plataformas, pero cuando tú o yo estemos en los mundos superiores, nos comunicamos con los seres queridos
a través de sueños, Ujú. a través de maneras más sutiles de comunicarse. Doy fe de ello, Entonces, Jaime. la vida hay que Doy fe de ello. disfrutarla, la vida hay que gozarla, y cuando nos corresponde el momento de partir, partir en la mayor alegría, en el mayor amor. El testimonio que yo doy es de muchos seres que, por ejemplo, están recogidos sus experiencias en el libro Sin Miedo a Morir, seres con experiencias muy fuertes. Alma, María Cristina, César Guillermo Velázquez, ¿no? Seres que pasaron por enfermedades, ¿no? En el Quindío tuvimos una madre donde su hijo se lo matan violentamente, ¿no? Y sin embargo, todos estos seres lograron trascender en la mayor paz, en la mayor tranquilidad, en el mayor amor. Yo no sé si le puedo robar tú todos 2 minuticos, ¿sí? A ver si Claro, Jaime, en preguntas cortas, porque es que tengo muchas preguntas acá acumuladas. Una de ellas me pregunta, Socorro Daza, si está programada la muerte, si es realmente que hacemos un pacto en esos otros mundos, en los otros planos, y cuando llegamos aquí sabemos el momento en que nos vamos y el momento en que llegamos y en que nos vamos. Es decir, obviamente nosotros en esta existencia humana no, pero nuestra alma lo sabe. ¿Es eso así o hay algo de libre albedrío también, No, Jaime? así es. En respuestas cortas. Así es, Adriana. Uh-huh. Tu alma estuvo en los mundos superiores y tu alma acordó con el universo venir a la tierra a hacer una misión. Y tú tienes un momento para nacer y un momento para trascender. Eso está clarísimo allí, hay ese momento para trascender. Ok, y Leonor Clavijo, que está en Estados Unidos, una amiga, nos pregunta, ¿cómo descubrir nuestros dones y ser de más provecho en esta vida? Hay unos seres que los descubren a muy temprana edad, como Jesús, como Francisco de Asís, como el Padre Pío, como Anita, como Mozart, Beethoven, muchos seres, ¿no? Pero todos nosotros podemos descubrir nuestros dones en un momento que yo llamo el despertar de la conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia? Cuando un ser humano, no importa el momento y la edad, es consciente que además de su cuerpo físico, tiene una dimensión interna, tiene un alma, y que el alma tiene toda la información, momento para nacer, momento para trascender, misión y todo. En ese despertar, los dones se manifiestan inmediatamente. Así es. Aquí. Y la última pregunta, Marisabel Velasco, que además es prima, pregunta, ¿cómo hace uno para ayudar a la persona que se quiere ir, el que está, el deudo, por así decirlo, porque el apego es tan grande y eso lo sé, Jaime. Yo, por ejemplo, y a manera de anécdota, no estuve en el momento de la muerte de mi hijo. A veces digo, así estaba planeado porque creo que me hubiera salido de mí, no hubiera sido posible decir cómo, ahí lo entrego, creo pues. Y sé que es un momento muy duro y he visto a muchas mamás en ese momento y hay todo tipo de reacciones. Dejar ir a quien uno ama es de las cosas más terribles. ¿Qué le podemos decir a las personas que están enfrentando esta situación y En tu quieren experiencia ayudarles a... en tu experiencia en particular, Adrianita, entre tú y tu hijo Juan, un amor muy profundo, una comunicación de alma a alma. Tu alma y Juan y el alma de Juan sabían en qué momento él iba a trascender. Ustedes ya se habían despedido, por supuesto, en una despedida de alma a alma. Y en el momento de partir, el alma de Juan no quiso que tú estuvieras, porque hubiera sido realmente un momento allí difícil, Muy ¿no? duro, sí. Entonces él pudo partir en la mayor tranquilidad. He tenido muchos casos donde la esposa ama al esposo. Están en un hospital, lo acompaña durante 3 meses, todo el tiempo, y él a punto de ir, pero no se va. Y hay un momento en que ella va a la droguería a comprar algo y cuando sube, él ha partido, él ha trascendido. He visto varios casos así. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Tuto. Bueno, pues Jaime, realmente agradecemos mucho esta hora de conversación con nosotros y con nuestros invitados, que son las personas que nos acompañan en las redes. Las personas nos pueden seguir escribiendo por el Facebook, planteándonos algunos temas, van notando el tono de lo que queremos tratar aquí. Jaime, muchas gracias. No, para mí ha sido una alegría conversar con Adrianita y con Tuto y por supuesto con todas las personas que nos han visto. Y claro, si hay preguntas, por supuesto que podemos en algún momento Y si contestar todas tienes esas preguntas. alguna red donde te puedan seguir para que las personas directamente puedan escribirte, ¿a dónde Claro, puede ser?
Hay un correo electrónico que se llama jaimepatinosanta@yahoo.es. Todas las personas que me escriben pidiendo orientación, yo les contesto a todas. Y además hay una página en Facebook que se llama Sin Miedo a Morir, como el libro. También Aquí están por los ese libros. conducto podemos comunicarnos. Entonces, Sin Miedo a Morir en Facebook y jaimepatinosanta@yahoo.es. Ahí contestamos todas las preguntas. Jaime, mil gracias. Un abrazo muy grande, qué alegría saludarlos, compartir Lo con mismo ustedes. digo, lo Muy mismo feliz. digo. Muy feliz. El próximo viernes, en el próximo programa tendremos un invitado y vamos a darle un giro, y esta vez vamos a hablar de la compasión. Henry Aristizábal es un hombre que se ha dedicado a llevar alimentos, a llevar comida caliente a los hombres de la calle, a las personas de la calle, y como él hay muchos ejemplos, y en este momento donde se ha visibilizado la tragedia del hambre, la tragedia de quien no tiene, queremos hacer una reflexión acerca de la compasión. Seguramente tendremos algunos más invitados para este programa, y ese será la cita el próximo viernes. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es un programa que hacemos de corazón, donde queremos compartir el nuestro con el de ustedes. Gracias por todos sus comentarios. Si en algún momento tienen alguna pregunta directa para nosotros, bienvenidos. Si nos quieren proponer algunos temas, bienvenidos. Si tienen algunos invitados que ustedes consideren que podrían pasar por este espacio, como lo decíamos con Adrián, esto es un espacio de nicho. Nosotros aquí creemos en algunas cosas, algunas del todo no, pero aquí las compartimos, y lo que buscamos es contribuir con este programa a que todos podamos tener mejores elementos para este paso por este plano. Adriana, muchas gracias. Gracias a ti, Tuto. Y Jaime, nos volveremos a ver. Serás invitado porque hay mucha tela para cortar. Un abrazo muy grande. Buen fin de semana para todos. Chao. Chao.